Y en este momento presenciamos el arribo o el ingreso de la Chis del Pueblo, que precisamente nos está dando a conocer y nos indica que esta es la esencia de nuestra cultura, tradición, folclore de San Francisco el Alto y, por qué no decirlo, de Guatemala. El Chis del Pueblo viene con esa danza especial que prácticamente viene abriendo el paso en esta noche, con el incensario, con olor a pino, olor a incienso, olor a pom, y así no puede faltar la música ancestral del tun y la chirimía, que expresa y manifiesta ese sentimiento de alegría, de felicidad, pero al mismo tiempo trae el sentimiento cuando llega la nostalgia. Hay momentos en la cual, como seres humanos, que realmente surgen dificultades, pero es parte, es lo nuestro, es nuestra tradición y nuestra cultura, por lo que solicito a ustedes recibir con fuertes aplausos a la Chis del Pueblo. También hacen su arribo los ejecutores del tun y la chirimía como parte de la danza y la tradición del pueblo guatemalteco. Claro que sí, nosotros los guatemaltecos, los francisquenses, somos ricos en tradiciones y costumbres. Nada menos y nada más que vemos acá a la Chis bien acompañado, realizando el baile que identifica a este país de la eterna primavera. Es un país que produce pues muchas frutas, pues por doquier tiene un sinfín de producciones. Pues acá vemos definitivamente un traje espectacular, un traje que pues en aquellos tiempos pues se dio lo que corresponde a la conquista, que nos llevaría mucho tiempo acá pues designar, definir ciertos aspectos en aquel entonces. Bienvenidos, señores, también del tun y la chirimía. Pues qué delicioso escuchar ese sonido, es algo agradable a nuestros oídos. Muy bien, procedemos con cerrar el telón, por favor. A ver quiénes son los encargados de cerrar el telón, por favor. Allá pues se me ha pedido que ya pueden cerrar el telón y así pues definitivamente llevar a cabo y pronunciar el siguiente punto. Señores y señoras, es así como la Municipalidad de San Francisco el Alto, Departamento de Totonicapán, conlleva esta gran velada magna. No cabe duda que es una actividad de mucha trascendencia, elemental y fundamental para todos nosotros los francisquenses. De modo que corresponde pronunciar el cuarto punto, y es un punto intermedio, grupo invitado, grupo de danza Castajibal No de la ciudad de Quetzaltenango, y de hecho pues es un grupo que efectivamente ya se está preparando para dar lo mejor y lo vamos a recibir con calurosos aplausos, por favor. Muy bien, mientras me imagino que esperan exactamente la música para que se procese. Muy bien, que esas cámaras estén pues llevando a cabo la grabación. Adelante y fuerte los aplausos.
grandes en astronomía tenían mejor calculado el calendario que los europeos. Claro que sí, para los que hemos ido al departamento de Petén, allá observamos los templos sagrados de Tikal. ¡Qué jaguares! Dentro de esa selva pulmón de Centroamérica, ¿y por qué no decir? Pues es el pulmón de América, juntamente con las Amazonas de Brasil. Señores y señoras, estamos observando una presentación de un baile impresionante, grupo de danza Castacual, no, de la ciudad de Quetzaltenango, segunda ciudad de nuestro país de Guatemala. También aquí observamos el ingreso, por supuesto, de una mujer guatemalteca que viene representando a nuestros ancestros. Vemos acá una presentación que nos da muchas impresiones. El colorido de los trajes típicos, los bailes, pues efectivamente se practica en las diferentes partes de nuestro país. De Guatemala, que está conformada por 22 departamentos. Recuerden muy bien que Guatemala se compone de varios pueblos: el pueblo maya, el pueblo ladino, xinca y garífuna. Y en este instante se está dando la presentación de un baile espectacular del pueblo maya. Recuerden de que los trajes típicos tienen un significado. En su mayoría representan los colores de la naturaleza, pues así también el sol, las estrellas, el águila, la sangre, los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Claro que sí. Presente, dice la Municipalidad de San Francisco Lando, que por donde pone Calas, hace y monta esta gran velada magna que corresponde la investidura de la señorita Cutzcal Ishim, periodo 2016-2017, en esta fecha 27 de septiembre de 2020. Que se escuchen los aplausos, por favor, ya que con los aplausos premiamos a estos grandes artistas que de una manera u otra han hecho una excelente presentación.
compañeros conductores, los necesito por acá, ya que proseguimos pues acá con el micrófono. Pues gente linda que en esta noche nos acompaña, queremos decirles que se nos ha pedido un pequeño tiempo, ya que los señores de la marimba han tenido que ir a cenar, y para ello pues vamos a esperar la siguiente presentación del grupo de danza Castaquival, de la ciudad de Quetzaltenango, para que así pues sigamos observando, deleitándonos con nuestros ojos y en acción la retina de nuestros ojos para que grabe ese gran mensaje, llevarlo al cerebro y así posteriormente pues tener ese recordatorio inolvidable. Señores y señoras, es así como la municipalidad de San Francisco Lazo, de un pueblo de gente pujante, gente trabajadora, que se levanta muy pero muy temprano, muy de mañana, pues hacer todos los procesos, más mayoritariamente hablando en el proceso de los negocios, venta de ropa, pues a poner sus ventas y así sucesivamente, pues no digamos en el caso del campo de fútbol, donde se puede adquirir toda clase de animales, pues a San Francisco Alto se le ha tomado efectivamente como un pueblo pues de mucho desarrollo, que le fascina el progreso, le fascina llevar a cabo pues el desarrollo. Damas y caballeros, con ustedes la licenciada Rosa López Pastor. Para que nos podamos desenvolvernos en el área social, deportiva, económica y en los demás ámbitos, ¿verdad? Sabemos de que como mujeres somos libres en la emisión de nuestros pensamientos, como lo establece nuestra Constitución Política de la República y como Carta Magna de nuestro país, Guatemala. También tenemos muchas leyes que nos amparan, ¿verdad? Y nos promueven erradicar la discriminación, también la igualdad de derechos y obligaciones. Entonces yo insto a todas las mujeres, ¿verdad? No sentirnos menos. Todos podemos salir adelante y ser alguien en la sociedad. Así que felicito a todas las que participan en esta noche. Dios me las bendiga, así como también a todos los que nos acompañan en este momento, que sigan disfrutando estas fiestas en honor al patrono San Francisco de Asís, y sigamos también siempre practicando las tradiciones, las costumbres de nuestros ancestros, ya que es muy importante no olvidarnos de ellos. Recordémonos que la cosmovisión maya es muy importante inculcar desde la niñez y seguir practicándola. Nuestros ancestros valoraban nuestra madre tierra. Nosotros nos consideraban como parte de ellos. Ellos se comunicaban con el aire y el fuego, cosa que nosotros ahora nos estamos olvidando. Así que las señoritas que van a hacer su egreso en este momento nos seguirán reintegrando estas tradiciones y culturas guatemaltecas. Así que dejo a mi compañero con ustedes. Gracias, licenciada. Similar por rico y Shmejal, Rakapala, pues, Hop Ari, Kukudik, Shboch, Kausa, Kunimana.
Ukas naman, pero kagumon rin sa bras, timit sa bras, asiyang kami rin ishimilu agmita. Pero nakikwa, ubantrik, utsukan, utsulahin at kasamaan kong mayib. Chiwish kanal, kiagot kong kutinik, kapino bukam kanak reaklem, bukam kanak usyat berpetan, riani, syatak lak, kewashibri, karlo, labu, o benahibri, syayi kanak, syukuturo na rin retambal. Arekut, kapino chiwish nakal, ri Alin Juana Hernández, kubach kanak reaklem, chesh mohe, ri kukashil, Hilda Clementa, kapendik kala misble kumon Santonia. Awinakin, kata penelak, afka inelak, sepang rugashpal, kapan juta kelihar kalpal, skiko dalak. Pokoknya cik, shopenik terlimakit, sepang rutinimik red sambras. Uyang rutinjibal, perbuih berkaslemal, kemal balar keluh, pues pokolik canim penimikit kiko teman. Kaya rutin kiwach, kaya uslah petem, uslah polem cike, repetnak, cek klinik, cek kayik, sepuhe. Resultado, Rishwaka Kuish Pinkati, Alin Juana Hernández, Ukotzejal Ishim, Ukotzejal Oaxaca, Ukotzejal Alwash Meshka Mishilov, Kachak Tar Kanan, over tiempo. Krakelon, Nohiman Ksach Watch, Krakelon, Nohiman Lakchupik, pero Kchup Tahuina, Skibir, Bakati, Kamam, Skibir de Mayib, Skichup Watch, Kano, Skiket Rukap, Bakjuma. Skipopal shuhai ruchayal, pero shikundak shupamshik, rushatin, rekanopal, rekasnemal. Dijeron nuestros antepasados, arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, derribaron nuestros troncos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Y justamente en esta noche cultural, una noche especial, pues vamos a contemplar, vamos a presenciar este acto muy especial y muy trascendental que es la coronación e investidura de Ukotzejal Ishim Rey San Blas. Profe, con más apreciaciones y también pues las palabras en esta noche. Muchas gracias, Antonio Maximiliano. Sin más palabras, vamos a observar la segunda presentación del grupo de danza Castajibal Norte de la ciudad de Quetzaltenango, ya que aquí, en este instante, ya los estamos observando. Pero, fuerte los aplausos, por favor, que vamos a recibir con ese premio. Muy bien, adelante. Hoy mi pueblo llama y exclama a voces silenciadas. Hoy entiende el porqué nuestras deidades no descansan. El espiral del destino trae nuestro espíritu para canalizar la energía de juventud. Nos evaporamos en las nubes y hoy bajamos con la lluvia. La tristeza de la naturaleza se hace sentir. El clima ha cambiado. Nuestro destino como humanidad se está escribiendo. Hoy el cambio es personal. Tú como joven respeta la naturaleza y practica los valores. Y por sobre todo, respeta tu identidad. Conoce los valores
fecha 27 de septiembre de esta fecha 30 de septiembre del año 2016, ya que corresponde la investidura de la señorita concejal Michelle, periodo 2016-2017. Nos vamos a dejar con ustedes, ya que en ese instante escuchamos los sonidos correspondientes, un sonido tan agradable, pues como el canto de las aves, de la naturaleza de nuestro país de Guatemala. Fuerte los aplausos. Seguimos observándolos.
Esperanza Castatibal Norte de la ciudad de Quetzaltenango, segunda ciudad de nuestro país de Guatemala. Claro que sí. Muchas gracias. Una excelente presentación. Muy buena la presentación, por cierto. Muy bien, señores y señoras, jóvenes y señoritas, niños y niñas, vamos a proseguir efectivamente con los siguientes puntos y con ustedes la licenciada Rosa López Pastor. Gracias, profe Asturi. Fuertes los aplausos, por favor. Vamos entonces a proseguir con nuestra programación el día de hoy. Pues vamos a tener el ingreso de la Corte de Honor de la señorita Ucotzijali Shim Saliente, quien es Juana Hernández. Agradecerle de parte de la municipalidad y todos los que están acá presentes por habernos representado durante los 365 días de reinado. Por lo tanto, solicitamos a los maestros de la música que nos complazcan con el fondo respectivo. Solicitarles de nuevo, mientras vemos allá la Corte de Honor de la señorita Saliente, le damos el ingreso entonces a la niña Emilza Lisbeth Hernández Pérez. Ella nació el 15 de marzo del año 2005, tiene 11 años de edad. Sus queridos padres son Máximo Francisco Hernández Pérez. Actualmente está cursando sexto grado en el Instituto Experimental de Educación Básica, COPN, que significa Orientación Ocupacional INERO San Carlos Inca de Quetzaltenango. Así que la niña Emilza Lisbeth Hernández Pérez viene haciendo su ingreso acá en el escenario al ritmo de las melodías de nuestra marimba como parte de nuestro patrimonio cultural. Así es que Emilza Elizabeth Hernández Pérez está haciendo su participación en esta noche para alegrar también estas fiestas de nuestro patrono San Francisco de Asís. La niña en esta noche viene a poner su granito de arena. Así es que a través de esta experiencia que se está llevando en esta noche, sin lugar a duda, lo seguirá practicando en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Gracias a los padres de Emilza Hernández Pérez por haberla apoyado en esta actividad. Así que pedirle a la concurrencia fuertes aplausos hacia ella. La mujer digna y dice presente en esta actividad. Así es que Emilza Lisbeth Hernández Pérez pone en alto nuestra identidad como mayas. Guatemala es un país multiétnico porque está formado por 4 culturas como Xinca, los mayas, los garífunas y los ladinos. Si nos damos cuenta, nuestra tierra guatemalteca está cubierta más por nuestros ancestros y por qué no decir nosotros somos sus descendencias. Acá Emilza Lisbeth Hernández Pérez hace los respectivos saludos. Fuertes los aplausos. Ikot lalang, ikot bali, ikot balang, ikot abil sakat. Olik le pamitan ikot emal stom lektinmit. Olik le utilal kakang kik, umuling kik, uhrul kwan, wa tinmit rek sambras. Jewish
Chapal, Shopniki, hora y momentos, que sea un ship, Rialí, Juana Hernández, Ram, Reblen, Luchak, Bertan, Bucotrival y Shimrek, Zambras, Chipamo Renap, 2015-2016. Chapamo un momento, que es laboral, que te lo, que te lo, Rugeli Black Shohó, que la calor, que quita tu ránima, que quita tu chombal, pero se me copis, ya no más que Bujach Tanap Nechlem, Shia Tantan Bujach, Shuakatwa, Sping de Tik, Shulek, que la calor, Shprechu Ahbalei, Shulei Balei, Nabeu Shkutka, Ushkut Mundo, Ushkut Uleu, Shugna, Shukutu, Shulabal, Shulabal, Renciat, Rishok, Rexambras. Dejamos Cajal, Pentami, Pentatov, Speconovel, el Reblique, Teknik, Chochanim, Pula, Conferirlas por Aujabá, que ya Conferirlas y Guatemal, que está bien, que vamos a Chichalá, que ya le pongo Aujabá, Chevy Ali, Juana Hernández. Distinguido público que nos honra con su grata presencia, ha llegado el momento, ha llegado la hora, precisamente es el arribo, el ingreso de la señorita Juana Hernández, que hoy, en esta noche muy especial, una noche singular para ella y también para su sucesora, porque prácticamente hace 365 días recibió este cargo, digno cargo, que representó a San Francisco el Alto en diferentes lugares, en diferentes partes de nuestra querida patria Guatemala. Viajó y visitó varios puntos del país, desde donde sale el sol hasta el ocaso, del norte al sur. Juana Hernández, como digna representativa de la mujer francisquense, hoy viene con un paso muy especial, danzando al compás de la música que nos identifica ante el mundo, el Rey Quiché. Permítanme darles a conocer las visitas que realizó Juana Hernández durante su reinado en este periodo 2015-2016. Ella estuvo presente en diferentes eventos, en diferentes actos culturales. El 23 de abril estuvo presente en la coronación de la nueva Ucotrijal Nimsac, Flor del Llano, en Aldea Justo Rufino Barrios, Olintepeque, Quetzaltenango. Quiero solicitar los cálidos aplausos del público para este recibimiento especial a Juana Hernández, que hoy pues entrega el cargo a su sucesora, Hilda Clementa Pérez. Continuando con el relato de las visitas que realizó durante su reinado, el sábado 4 de junio se presentó en la coronación de la reina sanjuanera en San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Asimismo, el 11 de junio, ella estuvo presente en la elección y coronación de la nueva representante del Chepaú, Olintepeque, Quetzaltenango. El 18 de junio estuvo presente en la coronación e investidura de la reina indígena del barrio La Ciénaga, San Cristóbal, Totonicapán. Vengan los aplausos, por favor, público presente. Esta noche, la actual reina indígena Cotzebal Shim, con esa muestra de alegría, con esa sonrisa que refleja en el rostro, pero al mismo tiempo nostalgia y tristeza, pero con la satisfacción del deber cumplido. Seguidamente, el 26 de junio, estuvo presente en la coronación de la nueva Umial Tinamit de
San Pedro, La Laguna, Sorolá. 27 de junio, el concejal Ishimre San Blas se hizo presente en la coronación de la nueva reina indígena de Nimasac, San Cristóbal Totonicapán. Y para finalizar el primer semestre del año 2016, el 30 de junio, acompañó en la coronación de la señorita Independencia y señorita Deportes, como también señorita Simpatía, del Instituto Telesecundaria del Paraje Los Pinales, San Antonio Sica. Fue muy arduo la labor, fue muy arduo el trabajo que realizó la señorita Juana Hernández al llevar su mensaje de alegría, de paz, hermandad y concordia. 3 de julio participó en el desfile de su tierra natal, San Antonio Sica. Seguidamente, el 18 de julio, estuvo presente en la elección y coronación de la reina momosteca del vecino pueblo de Momostenango. Asimismo, el 9 de septiembre formó parte del jurado calificador en la elección y coronación de la señorita de aniversario, de señorita Independencia, como también señorita Paz, en el paraje Chiventur, Aldea Chivarreto, San Francisco del Alto. Gracias, Mujak Kebrin Chak, Shimahu Yanin, Shishulik, Shopte, Shuyakana, Ronodel, Yusi, Luchabal, Nukuki, Conemar, Cocanima, Cesar Ruach, Cesar Rucaibal, Pergra Flor del Anima, que Bisnik, Luchambal, que Bisnik, Tuhach Kanat, Huemre, Sharomakut, Chapán el tiempo, Chapán el ritmo momento, Huyach Kanat, Chapongak Ali, Pertenachik, Ruminak y Guatemal, pero Ruminak compromiso, Rupuega Tenimientre Sabrás. El 14 de septiembre, Juana Hernández también estuvo presente en la elección de la nueva reina indígena y flor de la feria del paraje Chonimacorral, San Antonio Sica. Mientras en este momento ella pues se está despidiendo del público, entregando recuerdos, obsequios como muestra de gratitud por el apoyo que recibió durante su reinado. Ahí está la presencia de los niños, de las damas, de los caballeros. Con mucha alegría y con mucha satisfacción se despide del público francisquense. El 18 de septiembre, Juana Hernández, como reina indígena Ucotigalishim de San Francisco del Alto, estuvo presente en la coronación de la nueva reina indígena de San Mateo de Saltenango, la tierra justamente donde estuvo participando. El 19 de septiembre estuvo presente en la elección de Ucotigalishim para el periodo 2016-2017 de nuestro pueblo de San Francisco del Alto, y ella también estuvo presente cuando fue la elección de su sucesora. Y precisamente el 24 de septiembre participó en la coronación de la nueva concejal de San Francisco La Unión de Saltenango. 27 de septiembre estuvo presente en la coronación de la flor de la feria de San Francisco el Alto Totonicapán. Por este trabajo, por esta gran labor que ella realizó, se merece cálidos y fuertes aplausos, ya que con mucha
humildad, con esa entrega, con también esa participación importante, ella estuvo pues representando dignamente. También tengo también en mis manos otras participaciones más. Asimismo, el 30 de septiembre del 2015 estuvo en la noche cultural e investidura donde recibió el cargo concejal Chimbre San Blas. 1 de octubre de 2015 participó en el desfile de bandas escolares de las diferentes comunidades del municipio de San Francisco del Alto. El tiempo avanza, transcurre, se veía con esa satisfacción tan grande. Participó también en el desfile de carrozas que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre en las diferentes comunidades de San Francisco del Alto. Juana Hernández, pues con ese paso muy especial, y con el fondo musical de la marimba ideal, viene caminando sus pasos para engalanar este escenario. Después del saludo correspondiente, el público también quiere apreciarla, quiere presenciar su presencia acá en este escenario. Yatana Ali, un concejal Ishim, Charpeno, Catechahui, Chayaki, Cotemal, Chiguer, Fadil, Asbat, Chactipla, Ural, Atayebem, Rubronojero, Canema, Rubronojero, Bush, Tacabik, Chabé, Ubial, Batinimit, un concejal Ishim, un concejal Nahuakia, Rechronojero, Uhuak Mayik, Uhuik, Chuliak, Sak, Chuel, Uleu. Obawa, Wachanim, Weki, Cotemal, Chubohero, Kutruzi, Kutru Chabal, Rekamlak, Juhen, Irekuyahin, Uhmayib, Chubohet, Kato, Tfakhan, Chuboh, Hachichkena, Nekubi, de Areche, Wachanim. Acérquese, pase adelante, digna representativo de mi pueblo de San Francisco el Alto. Es la noche especial, no solo para despedir a este lindo y maravilloso público, sino también para expresar ese mensaje. Justamente en este momento saludo a los maestros de la música. Paso a paso viene también acercando y expresa ese saludo correspondiente a las autoridades de la corporación municipal que tienen a bien recibir con fuertes y cálidos aplausos. Mientras poco a poco hace su arribo a este escenario, tengo en mis manos la biografía de Juana Hernández. Su fecha de nacimiento es el 26 de noviembre de 1996. Tiene 19 años de edad. Nombre de los padres: Nicolás Domingo Hernández y Felipa Hernández González. El saludo correspondiente para el público y las autoridades. Estudiante del sexto magisterio infantil, establecimiento donde estudia, Instituto Nacional de Educación Diversificado, INER San Carlos Ica. El personaje que admira es a Dios Todopoderoso y a sus padres. El pasatiempo que le gusta: leer libros. Deporte favorito: básquetbol. Artista favorito: Vela. Y su comida favorita es el pepián. Señoras y señores, damas y caballeros, público que nos honra con su grata presencia, televidentes que nos reciben sus amables hogares a través de la magia de la televisión, radio escuchas que nos acompañan auditivamente. Es la noche especial, noche cultural desde San Francisco el Alto, Totonicapán, en una noche magna, cultural.
Fernando. Gracias, Maximiliano. Definitivamente hemos observado el ingreso de la señorita Juana Hernández, señorita saliente, periodo 2015-2016, netamente de San Antonio Sica, donde estuvieron los inquietos, trono de México, tierra cálida, por supuesto. Muy bien, maestros de la marimba, vamos a proseguir y corresponde nada menos y nada más que el ingreso de las embajadoras invitadas en el orden respectivo. Y con todo el respeto que se merecen, las vamos a mencionar una por una para que el ingreso pues sea un tanto corto, técnicamente especial, ya que pues el tiempo avanza y no se detiene. Por lo tanto, maestros de la marimba centenaria, marimba Ideal Domingo Betancourt, pues sírvanse a ejecutar el siguiente son. Señores y señoras, vamos a observar el ingreso de la primera participante. Ella es Hermelinda Evelyn López Lush, que en este instante la estamos observando al pie de esta pasarela. Fuertes los aplausos, por favor, para esta señorita que trae un atuendo, una vestimenta netamente guatemalteca. Edad 16 años. Proviene del municipio de Santa María Chiquimula, tierra de las checas y tinajas. Pues este es un municipio que corresponde al departamento de Totonicapán. Cargo musical Soroche Julián Dinamí. Estudios realizados, tercero básico. Mensaje de las embajadoras para el municipio de San Francisco Largo, escrito con su puño y letra. Buenas noches, pueblo de San Francisco. Les traigo un cordial saludo de parte de mi pueblo, tierra de las checas y las bellas tinajas. Aprovecho la oportunidad para hacerles una reflexión al pueblo. No perdamos las costumbres ni las tradiciones. Aplausos, por favor, para la hermanita Evelyn López Lush. En este instante viene a través de sus pasos engalanando este gran escenario, típicamente con ese olor agradable del pino. Seguidamente tenemos a continuación el ingreso de Lucy Yesenia Pérez García. Ya la estamos observando al pie de esta pasarela y posteriormente pues saluda a todos los presentes. Edad 15 años. Viene de Aldea Chihuahua, Totonicapán, pues la tierra de Atanasio Zul. Cargo vial musical Rech Chihuahua. Estudios realizados, tercero básico. Mensaje de las embajadoras para el municipio de San Francisco Largo. Ella nos escribe con su mensaje: insto a toda la juventud a que no perdamos nuestra identidad, costumbres y tradiciones. Bienvenida, señorita. Por cierto, son mujeres bien guapas, netamente de nuestro país, de Guatemala, tierra de hombres de maíz. Señores y señoras, estamos observando a Lucy Yesenia Pérez García hacer su ingreso, que también vemos con un atuendo
cetro y en la cabeza la corona respectiva de toda una reina, con sus ojos, con su sonrisa, con su baile, engalanando este gran escenario. Seguidamente vamos a observar el ingreso de la tercera participante. Ella es Sara Isabel Pérez Hernández. En este instante pues procede a encaminarse a las gradas y así pues dándole mayor realce a esta velada magna. Ya la observamos allá al fondo. Saludar a todos los presentes. Fuertes los aplausos, por favor, para Sara Isabel Pérez Hernández, edad 15 años, y es, por supuesto, de origen francisquense, departamento de Totonicapán. El cargo que aún posee es flor de la feria, pues estudios actualmente que realiza es el segundo básico. Mensaje de las embajadoras también acá para el municipio. Buenas noches y un cordial saludo a mi gente, San Francisco Blanco, señoritas embajadoras y bellezas que tienen la oportunidad de acompañarnos en esta noche. Que sigan adelante y que pasen felices fiestas. Gracias por la invitación a mi persona. Gracias. Estas son las palabras originales de Sara Isabel Pérez Hernández. Fuertes los aplausos, por favor, para ella. Seguidamente vamos a observar el ingreso de la cuarta participante. Ella es Amelia Francis Yulisa Velázquez Sicar. También ya la estamos observando con un atuendo espectacular. Saludo a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Ella tiene 16 años de edad y viene del municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán. El cargo que actualmente tiene es reina indígena Bajagual Ali Tunayán. Estudios realizados actualmente segundo básico. El mensaje que les trae a todos los presentes y así también a todos los que nos escuchan de las diferentes emisoras y frecuencias, y así también a los televidentes, les dice: buenas noches, gente linda de dicho municipio. Recibo un cordial y afectuoso saludo en nombre de la gente de mi aldea Tunayán, Momostenango, deseándoles felices ferias patronales. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Fuerte los aplausos, por favor, para Noelia Francis Yulisa Velázquez Sicar, que en este instante pues viene engalanándonos con su belleza, con su traje típico de color rojo, un corte que alcanzo a ver totalmente de color verde, identificando a la naturaleza de nuestro país. Damas y caballeros, vamos a presenciar el ingreso de la quinta participante. Ella es Jocelyn Yasmín García Martínez. También la estamos viendo hincarse al pie de esa pasarela, saludar a todos los presentes, a
En esta ocasión se dirige a todos los presentes y ese saludo fraterno, ese saludo cordial y con esa llama encendida dándonos a entender luz. Ella tiene 18 años, viene del municipio, pues mejor dicho, de la aldea La Esperanza, Totonicapán. El cargo que posee es Princesa Maya. Los estudios que actualmente realiza es bachiller en Ciencias y Letras con diplomado en Medicina, primer semestre en licenciatura en Enfermería y Gestión de Salud. El mensaje que les trae es el siguiente. Buenas noches, bello municipio de San Francisco el Alto. Les traigo un cordial saludo, esperando que en estas fiestas patronales la pasen en paz y armonía. Que nuestra Santísima Virgen de Candelaria los guíe y guarde hoy, mañana y siempre. Aplausos por favor para Jocelyn Yasmín García Martínez, que en este instante la estamos observando con ese baile espectacular que identifica las costumbres y tradiciones de nuestro país de Guatemala, netamente maya quichén. Señores y señoras, sexta participante, ella es Andrea Argueta Herrera. Vemos subirse a las gradas y así pues dar inicio a un baile espectacular. Aplausos para Andrea, por favor, Argueta Herrera, que en este instante posee un canasto corona, belleza impresionante. Viene del municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán. El cargo que representa actualmente Niña de Deportes. Estudios realizados, tercero primaria. El mensaje que les trae selecta concurrencia es la siguiente. Buenas noches, gente linda. Reciban un cordial saludo en nombre de mis compañeros, alumnos y maestras de mi establecimiento, Escuela Oficial Mixta de Cumumán. Deseándoles linda feria patronal. Muchas gracias. Aplausos por favor para la niña Andrea Argueta Herrera, que en esta ocasión ya la vemos bien cerca. Séptima participante, ella es Francisca Florinda Ascha. Por supuesto que en este instante la estamos observando saludar a todos los presentes con su cabeza, con sus manos, levantando a lo más alto posible. Ella tiene 13 años, viene de un municipio bastante cercano, es el municipio de San Cristóbal, departamento de Totonicapán. El cargo que en este instante viene representando es como Niña Independencia. Estudios realizados, sexto primaria. El mensaje que nos trae en este instante es la siguiente. Buenas noches, gente linda de San Francisco el Alto. Tengan un cordial saludo cada uno de ustedes. Que sigan adelante con su trabajo y reinas invitadas. Aplausos, por favor para Francisca Florinda Ascha, que en este instante da lo mejor de ella para enganar a este público
y saluda a todos los presentes. Viene del paraje Chitap San Cristóbal, del departamento de Totonicapán. El cargo que viene representando es reina del deporte. Actualmente estudia segundo grado seccional. El mensaje que en este instante les trae a todos ustedes felices fiestas en honor al patrono San Francisco de Asís. Dios te los bendiga hoy y siempre. Que se escuchen los aplausos, por favor, para la niña Lucía Isabel Milán Chanash. Para mí es un alto honor mencionar a la siguiente participante, y ella es Rosa María Chanson, que también a través de su corta edad está dando lo mejor de ella. Es una niña de 6 años y viene de la aldea Patachá, San Cristóbal, Totonicapán. Ella actualmente es la reina escolar. El grado que cursa es preprimaria. Y en esta noche nos trae un mensaje a todos los presentes. Buenas noches, reinas invitadas. Que pasen una feliz feria. Hablando por favor a la Rosa María Chanson. Allá la estamos observando con su corona, con su traje típico tan bello, tan espectacular. Seguidamente vamos a observar el ingreso de Ingrid Noemí López Castro. También la estamos observando el movimiento de sus pies para seguir adornando con su belleza, con su baile. No cabe duda que también pues saluda a todos los presentes, y es tan importante ese saludo cordial, ese respeto que es uno de los valores y es el centro de todos los valores. Edad 18 años, viene del municipio de Huitán, departamento de Quetzaltenango, cargo Tibiar, hija del pueblo maya, Man. Estudia actualmente bachiller en educación. En este instante, pues ella nos ha escrito lo siguiente. Buenas noches, tengan todos ustedes, pueblo de San Francisco Largo. Les traigo un mensaje desde mi pueblo de Huitán, al que sigamos practicando nuestras costumbres, tradiciones y sobre todo el idioma materno. Feliz feria, y que mi patrona Virgen de Pascua les derrame muchas bendiciones. Aplausos, aplausos por favor para Ingrid Noemí López Castro. Así también me corresponde mencionar a la siguiente participante. Ella es María Angélica Castro Méndez. También nos trae un atuendo especial de color rojo típico. Pues ella también viene del municipio de Huitán, departamento de Quetzaltenango. Cargo y Bechinchi Huitán, flor de maíz Huitán. Grado que cursa tercero básico. Asimismo nos trae un mensaje ahora San Francisco Largo. Buenas noches a todos los presentes. Nos saluda el municipio de Huitán en la región de Oxiján, esperando que conservemos lo que es nuestro, el cuidar el medio ambiente. Es el deber de todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde el municipio de Huitán. Aplausos por favor para María Angélica Castro Méndez, municipio que está pues un poquito lejito, pero que se tiene que pasar por San Carlos Vica, Sicilia, y ahí encontramos al municipio
mujer Shekul, pero es originaria de la aldea Palomora, del departamento de Totonicapán. El cargo que viene representando es Flor de la Feria, grado que cursa actualmente el tercero básico, y viene con una dama que es una presentación tan elemental, fundamental en esa noche. El mensaje que a continuación voy a leer es de Santa Micaela, desde la tierra de los músicos y tejedores. Reciban un cordial saludo de parte de mi linda aldea, que tengan una feliz fiesta patronal, rogándole a la paz que nos guíe delante la fiesta patronal. Fuerten los aplausos para Santa Micaela Mejía Can. Vaya, vaya, es tan impresionante, efectivamente, los ingresos, el proceder de las reinas que en esta ocasión vienen engalanando esta linda noche al compás, efectivamente, de un son tan especial, con las estrellas engalanando y adornando esta bella noche, totalmente en el corazón de San Francisco Late. Siguiente participante, ella es Ingrid Johanna Cruz Cubil. En esta ocasión ya la estamos observando. Ella tiene 13 años y viene Valle de Palacunó, Llano del Pinal, departamento de Quetzaltenango, cargo Princesa Maya Quiché. Estudia actualmente el primero básico. El mensaje que en esta ocasión nos trae es la siguiente. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Les traigo un cordial saludo desde la tierra de las hortalizas, Llano del Pinal, y que todas las actividades al realizarse sea de lo mejor. Estas son las palabras de Ingrid Johanna Cruz Cubil. Ya la estamos observando allá al pie de la pasarela. No cabe duda que viene con un atuendo tan especial, una vestimenta impresionante, que son los trajes típicos de nuestro país de Guatemala. Señores y señoras, es así como hemos observado ya el ingreso de 13 participantes. Fuerte, fuerte los aplausos. Seguimos, compañeros. Vamos, compañeros. Gracias, profe. Tishabanik Rimahom, Ututik Kunari Ajma, Ekutri Adish Kohe, Rupis, Iruki Kotemal, Kuya Kulshik, Kuya Ikamik, Rohen, Tiroch Alitomam, Roch Papohik, Shawaktik, Shevikatik, Rukru Tinokal, Rukru Kutomal, Shatsiwak, Lahirmik. Rikolem Laboral, Shari Kumil Chitain Sheven, Gatsakta, Ratinokal, Gatsakta, Rukru Kasamar, Lahirmik. Suena la marimba, la nostalgia en el corazón de Juana Hernández Hernández, pero también la misión de deber cumplido en una noche muy especial. Su grata presencia, esto nos manifiesta que usted también enaltece, fortalece nuestra cultura maya. Me corresponde dar la bienvenida a la participante número 14. Ella es la señorita Yoselin Beatriz Velázquez Marín, edad 15 años. Ella viene del cantón Tierra Colorada Baja, del departamento de Quetzaltenango. El cargo que ostenta Nim Ali Uleu, señorita grande de la comunidad. Estudios que realiza primero básico y precisamente hace el saludo
correspondiente. Con ese respeto de la mujer maya, la mujer indígena, se inclina a los 4 puntos cardinales de nuestra querida patria de Guatemala y sobre todo de nuestra madre la tierra. Como siempre, la mujer con ese espíritu noble, ese espíritu suave, también muestra gratitud al Ajau Todopoderoso. Su mensaje para esta noche: buenas noches, queridos hermanos mayas. Les traigo un cordial saludo desde mi linda y bella comunidad de Tierra Colorada Baja. Les invito a que sigamos practicando las tradiciones y cultura. No nos dejemos atrás. Todos juntos vamos avanzando en la construcción de una Guatemala mejor. Es el momento especial para recibir con cálidos aplausos como muestra de elogio de recibimiento del pueblo francisquense que esta noche está de fiesta, de alegría, de paz, armonía y concordia. Seguidamente corresponde el ingreso de la señorita Catarina Estela Cacazú Otoy, edad 15 años, y ella nos visita desde la Hortaliza de América, San Pedro Almolonga, del departamento de Quetzaltenango, con el saludo correspondiente, el saludo especial. El cargo que ostenta Rumial Dinamit, estudios que realiza tercero básico. Su mensaje: muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Feliz noche, una noche especial para las autoridades de la municipalidad, con un saludo especial a las autoridades de parte de mi querido municipio de San Pedro Almolonga, la Hortaliza de América. Les deseo que pasen felices fiestas, que disfruten a lo grande, en armonía, en paz, como seres humanos. Muchas gracias por la invitación. Arebut, Chanim, Chawashinahal, Kiridik Koklap, Kiribrapu, Lahu Ali, Areri Martina Vicente, Wakshak Lahu Riogna, Kadak Belik Flecomón, Rex San Vicente, Buenabac, Momostenango, Tecachabefa, Aya Usikishik, Guaraní, Martina Vicente, Kikikotik, Ranima, Cuyaru Tirkiwachi, Kumon, Cuyaru Tirkiwachi, Ahau, Kutamir, Kuhop, Kumakri Ubinem, Kumakri Shahuem, Kokela Kural, Shertayo Bab, Kuhachkanak, Huertlen, Huertán, Juan Hernández. Reverlemo Ali, Martina Vicente, Rumial, Tinimit, San Vicente, Buenabac. Desde Tamanik, Richibonik, Butajem, Ariu Cap, Nam, Rex, Básico. Cubierto 80, Tinimit, San Blas, Chocapap, Feliz Nacat, Lumina, Kikikotik, Pauran, Chibuk, Chicamaba, Honrucini, Watch, Rex, Tinimit, Rumon, San Vicente, Buenabac. Ariu Papina, Ajau, Cuyar, Tiuchival, Cuyar, Fabrical, Uwe Kaslemal, Nimra Iwanamel, Mohobak Shumab, Mohobak Bail, Mohsashtab, Duna Hobal, Nakasiwan, Nakadili, Arewa, Papap, Kapap, Uzi,
Nico Claxo Benjamin, Triubí, Mónica Elisenda Herrera Torres, Guaxac la Burro, Tunam Chcobe, Telak Petit, Chotas, Rex, Petit, Chuemena, Direlem, Are, Ali, Kamalupe, Rex, Oger, Timit, Tanakui, Wak Tanakui, Timit, Rex, Chotas, Nimde Relem, Le, Uno Jobal, Kukomona, Are, Hoktanam, Rex, Administración de Empresas. La siguiente señorita que hace su arribo, ella es Mónica Elisenda Herrera Torres, edad 18 años, del municipio de Momostenango y departamento de Totonicapán, el cargo que ostenta reina de Pueblo Viejo, la cuna de Momostenango. Estudios que realiza, quinto Administración de Empresas. Por favor, respetable público, brindar fuertes aplausos como muestra de recibimiento, como esa muestra de que los francisquenses somos tan hospitalarios. Su mensaje esta noche: insto a todo el pueblo de San Francisco a que practiquen los valores de nuestros antepasados y que pasen una feliz feria. Seguidamente hago el llamado y la invitación a la señorita Kimberly Stephanie Winat Gómez, edad 9 años. Ella viene representando la aldea Chuizuc o Lintepeque, Quetzaltenango. Su cargo es Flor de la Independencia. Estudios realizados tercero primaria. Mientras expresa un saludo correspondiente, inclina el rostro al Ajao Todopoderoso y seguidamente se dispone para engalanar este escenario desde el tinglado municipal de San Francisco el Alto, Totonicapán, con un saludo para nuestros hermanos francisquenses, para nuestros hermanos guatemaltecos que escuchan esta actividad importante, esta actividad cultural a través de la radio, a través de la magia de la televisión, a través de la pantalla chica, de las cámaras. Es una noche muy especial. El mensaje de Kimberly: buenas noches, habitantes de San Francisco el Alto. Les traigo un cordial saludo de mi bello pueblo de Huiltepeque. Les deseo feliz feria y gracias por la invitación. A pesar de la corta edad, pues ella también ya forma parte de las tradiciones, la cultura del pueblo guatemalteco. No digamos que este lindo pueblo de aldea Chuizuc o Lintepeque, allá en la ribera del río Chequibel. La siguiente señorita que hace su arribo en este escenario es la participante número 20. Corresponde a Juana María Cach Ralac, edad 18 años, del municipio de San Cristóbal, Totonicapán. Cargo es reina indígena. Estudios realizados: segundo semestre de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango. Vemos el arribo de la señorita Juana María Cach Ralac con el respeto de la mujer cristobalense. Inclina el rostro a los 4 puntos cardinales, de donde sale el sol hasta el ocaso, el norte a sur, como muestra de alegría y de felicidad y satisfacción de representar dignamente a San Cristóbal Totonicapán, el Valle de la Felicidad. Su mensaje es muy importante. Buenas noches, pueblo de San Francisco.
Reciban un cordial saludo y fraternal de mi bello municipio San Cristóbal Totonicapán, el Valle de la Felicidad. Les deseo felices fiestas, que Dios los bendiga. Ella es Juana María Cat. Recibe los aplausos del público, ese público maravilloso que nos honra con su grata presencia. Asimismo, vamos a presenciar el ingreso de la señorita Salomé Janet Son Aviatá, edad 18 años. Ella es de la aldea Pacachac, San Cristóbal Totonicapán. Su cargo, concejal Pacachac. Estudios realizados, ciencias en letras y en medicina. Chabel, Guaraní, Cabel, Ganar, Pichur, Guaraní, Ganar, Percumón, Pacachac. Ade Salomé Janet Son Aviatá, concejal Pacachac. Felicidades de Ade, Luyario Tobnik, Luyario Kuchnik, Chewa Ponchidakal, Recocausik, Lu Nimari, Rekiko Teman, Rech Lu Minatil, Nilishok Rech Sabras. Rekamnok Pabak Kapak Lutsik. Shokokok Nuinak, Shokokok Nuinak, Rech Sabras. Chikamau Lutsini Wach, Rech Nukumon Pacachac. Goyebek, Kurigar Niwalma, Kikausaf Deriklah Nemri, Syekhan Bukan Pekerja, Di Patron Sabras, Kaca Komodrak Niwalma, untuk memelak Kursi Wach, Rekamal Pater Patrono Cristo, Crucificado de Acabetawa. Syahewar Nutsi, Syahewar Rebusi Iwach Niaganak, Sigalah Matiwas. En este momento, hago la invitación para que haga su arribo y su ingreso la señorita Lidia Graciela Mejía Ordóñez, edad 13 años, de la aldea Pacanac, San Cristóbal Totonicapán. Ella es invitada de honor. En estudios realizados o el grado que cursa actualmente primero básico. Como invitada de honor, manifiesta un mensaje especial al pueblo francisquense. Muy buenas noches, hermanos de San Francisco el Alto. Les traigo un cordial saludo desde mi querida aldea Pacanac, la tierra de la alfarería. Que pasen una feliz fiesta en honor a su santo patrono. Muchísimas gracias y que Dios les derrame muchas, pero muchas bendiciones. Con permiso, les dice Lidia Graciela Mejía Ordóñez. Qué alegre, qué agradable escuchar las notas melodiosas de la marimba, el instrumento autóctono que nos identifica ante el mundo, de esas teclas morenas y sonoras, extraído de los bosques milenarios de mi querida Guatemala. Lleguemos fuertes aplausos, señoras y señores autoridades, como muestra de alegría, de felicidad, también como una muestra especial ante los ojos del mundo, que también en San Francisco el Alto se vive la cultura, el folclor y la tradición ancestral. Seguidamente vamos a presenciar el ingreso de la señorita, la siguiente participante, que corresponde al número 23. Ella es Graciela Maricruz Mejía Cuac, edad 18 años, del municipio de San Cristóbal Totonicapán. Ella es reina indígena. Estudios realizados, bachiller en ciencias y letras, con orientación en medicina. Bienvenida, Graciela Maricruz Mejía
Juan, el pueblo francisquense te da ese cálido recibimiento con calurosos aplausos. Su mensaje en esta noche: buenas noches, gente linda. Les traigo un fraternal saludo desde mi lindo barrio. Que Dios y mi patrono San Antonio de Padua les bendiga. Les deseo felices fiestas, que vivan en paz, respeto y temor a Dios. Mensaje muy especial, un mensaje que edifica, un mensaje que realmente necesitamos todos los habitantes de San Francisco el Alto. Luego corresponde la participación, el ingreso de la señorita Miriam Esther Afiataz Juan. Ella tiene 13 años de edad y viene representando la aldea más lejana de San Cristóbal de Totonicapán, desde Nueva Candelaria, allá en el lindo Tucanche. Se hace presente esta noche el cargo. Ella es Flor de Candelaria. Estudios realizados, 6º grado de educación primaria. Bienvenida Miriam Esther Afiataz. Nos trae un mensaje esta noche y quiero compartir con cada uno de ustedes. Buenas noches, San Francisco. Desde el Valle de la Felicidad reciban un cordial saludo, y también desde mi linda comunidad conocida antiguamente como Tucanche les deseo feliz fiesta. Muchas gracias y bendiciones. El tiempo sigue su curso. También el ingreso de las señoritas engalana este escenario preparado con este fondo de lo que es la municipalidad de San Francisco el Alto. Quiero hacer la invitación para hacer su ingreso como participante número 25 a la señorita Reina Magdalena Olivia Chaverno Zú, edad 21 años, y nos visita desde San Sebastián Retal Uleu, la capital del mundo. Viene muy alegre, muy sonriente, con esa alegría que caracteriza a la mujer costeña. Cargo que ostenta Umiatimit de Apoyac, la hija del pueblo. Y desde allá nos trae un mensaje con delicioso, con sabor a chojín. Gente linda de San Francisco el Alto, reciban un caluroso saludo de mi patrón San Sebastián Mártir y de mi gente linda pataneca, dándoles gracias al creador y formador por estar compartiendo con ustedes. Feliz feria patronal, que Dios nos bendiga. Estudios realizados, 2º semestre en la carrera de Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. Ella es Reina Magdalena Olivia Chaperno Zú, desde San Sebastián Retal Uleu. Seguidamente corresponde el ingreso de la señorita Silvia Marina Hernández Zú. Es una niña de corta edad, tiene 10 años de edad
concejal Schwartz Cajá, Flor del Cerrillo. Actualmente cursa el tercer grado de educación primaria. Brindemos fuertes aplausos a la niña Silvia Marina Hernández Zum, que está aportando su granito de arena, su aporte cultural, para que esta noche sea solemne y dar ese ejemplo a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, para mantener viva las tradiciones y la cultura ancestral de este pueblo pluricultural, multiétnico, multilingüe, que se llama Guatemala y que cuenta con una cultura milenaria. Su mensaje para el pueblo francisquense: buenas noches, San Francisco el Alto. Les traigo un cordial y afectuoso saludo de mi querido pueblo de San Sebastián. Que el Amau bendiga y le derrame muchas bendiciones hoy y siempre. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, permítanme hacer la presentación de la siguiente participante. Ella es Jessica Fabiola Paten Velázquez, edad 15 años. Ella nos visita desde el municipio de Momostenango, Totonicapán, cargo que ostenta representativa maya momosteca. Actualmente cursa tercero básico. Arechino, Octinacho Chalín, de ahí Jessica Fabiola Paten Velázquez. Labur Ocnap, Uinatil de Ahmayik Rex Sotat. Kebetik Kikonik Chewachanim, Pegabnak Kurusil Wech, Wechtimik Rex Sotat. Pase adelante, representativa maya momosteca, desde la tierra de los riscos, de los conchos momostecos. Hoy nos visita, hoy hace acto de presencia para despedirse de la señorita Juana Hernández, que esta noche tendrá bien entregar el cargo correspondiente. Su mensaje para el pueblo francisquense en esta oportunidad hace un llamado a todo el pueblo francisquense a que den mayor realce a sus culturas y tradiciones y así poder contribuir al rescate de nuestra identidad como pueblo maya. Inculquemos a nuestros hijos el valor y respeto que se merece nuestra cultura. Arejeba Upatik, Arejeba Ucholá, Huilak Buku, Alitomá, Chegoklak, Chewachalim, Chekiblak, Chekanamab, Huari, Juana Hernández. Y precisamente con el ingreso de Jessica Fabiola Paten Velázquez, vienen haciendo la despedida correspondiente y desearle muchos éxitos a Juan Hernández, 27 señoritas que vienen engalanando este escenario especial. Y usted que está presente, seguramente pues está disfrutando de una noche especial, una noche singular. Y para dar curso al ingreso de las embajadoras de la belleza, pues permítanme también ceder el espacio y el micrófono a la licenciada Rosa López, con quien tengo a bien de compartir micrófono en esta noche y en esta oportunidad. Muchas gracias y solicito al público presente darles fuertes aplausos, por favor. No se me vayan a dormir, que todavía es muy temprano. Vamos a darle el ingreso entonces a la señorita Kimberly Melissa Morales. Desde ya vemos el ingreso de Porto, edad 9 años y nos
Seguidamente, tenemos el ingreso de Tomasa Florita Chay So. Tiene 11 años de edad y nos visita desde el caserío San Cototapán, San Cristóbal, del departamento de Totonicapán. Cargo que desempeña niña de cursa
importante es la tierra maya, la tierra de los quichés, la tierra de los cachiqueles, de los tutuiles, pues una belleza impresionante la que hemos estado observando acá en esta pasarela que se conecta muy bien a la parte frontal de este salón municipal de San Francisco Largo. Es así como las diferentes representativas de los diferentes lugares nos vienen engalanando de esta noche con su belleza, con su peinado, con su vestimenta, con su sonrisa, con sus ojos. Pues, qué bello. Gracias por los aplausos, señores y señoras. Vemos aquí a la última representante comunicarse con la señorita que está por decir dentro de unos instantes misión cumplida. Estoy muy seguro que han representado a San Francisco Largo orgullosamente por 12 meses, 52 semanas, que es equivalente a un año, o es igualito el tiempo en que la Tierra le da la vuelta al Sol. De modo que también les ha estado entregando pues un reconocimiento a las embajadoras de parte de la señorita Juana Hernández Hernández. ¡Aplausos, por favor! Muchas gracias, señores maestros. De la Marimba Centenaria Ideal, Domingo Betancourt. Muy bien, pues qué aparte, qué impresionante el baile que tuvo la señorita Juana Hernández Hernández, que la señorita saliente del periodo 2015-2016. La verdad que pues está bailando todo un gran tiempo. Es amor a este bello municipio de San Francisco Largo. Muy bien, con el respeto que se merecen a los señores de la marimba, vamos a proseguir con el ingreso de la Corte de Honor de la señorita Hilda Clemente Pérez, o Hilda Clemente Pérez García, o concejal Shin entrante, periodo 2016-2017. Por lo tanto, señores y señoras, jóvenes y señoritas, niños y niñas, y todos para los que nos escuchan en las diferentes emisoras, y así también a los televidentes, vamos a pedirles a los maestros el rey quiché para que este sabor sea tan agradable, esta música, este son sea tan agradable a nuestros oídos, y como francisquenses o guatemaltecos que somos, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta linda tierra de la eterna primavera. Muy bien, a continuación vamos a observar el ingreso de Jenny Clementa Hernández Gómez al compás del son rey quiché. Aplauso por favor para la niña Jenny, que en este momento porta en sus manos efectivamente un aspecto tan importante
Aplauso por favor para la niña que en este momento está dando su aporte para darle mayor realce a esta gran velada magna que hoy por hoy se celebra en esta noche de este día, viernes 30 de septiembre del año 2016. Lugar de nacimiento de la aldea San Antonio Sisa, San Francisco Alto. Nombre de los padres: Diego Pérez González y Pascuala Elvira Hernández Gómez. Grado que cursa segundo primaria. Establecimiento donde estudia: Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea San Antonio Sica. Aplausos para la niña, por favor. Pues vemos a la niña muy despierta, muy viva, muy contenta, muy bella, con un peinado delicado, un peinado tan especial, muy acorde, efectivamente, al traje típico que en esta noche viene engalanando. Aplausos, aplausos para la pieza antoniense. Estoy muy seguro que muchos están atentos a este acontecimiento en pleno desarrollo. Y es una aldea que, sinceramente, mis respetos por todos los conjuntos que trae desde México. Hace poco, pues estuvimos allá observando los inquietos, Trono de México, Tierra Cali, y vean que es impresionante. Seguimos, señores, y en este momento corresponde el tiempo a mi compañero Maximiliano. Gracias, joven, gracias. Presenciamos el ingreso de la Corte de Honor de la señorita Hilda Clementa Pérez García, justamente en el momento especial en el cual usted está esperando su arribo a este escenario. También forma parte de la Corte de Honor y viene ingresando en este momento Leslie Jennifer Pastor García. Fecha de nacimiento 8 de febrero del año 2007. Edad 8 años. El nombre de los padres: Santiago Pastor Llenac y Santa García Gómez. Grado que cursa, cuarto grado de educación primaria. Establecimiento donde estudia en la Escuela Rural Mixta Dr. Víctor Manuel Calderón, del municipio de San Carlos Sica, de Saltenango. Y es precisamente la que viene abriendo este espacio, este momento muy especial, este momento muy importante, en la cual la señorita Hilda Clementa Pérez García recibirá el cargo también de su vecina, de la misma comunidad de San Antonio Sica. Y realmente es una noche especial, una noche muy esperada por la señorita Hilda Clementa Pérez García, para recibir el cargo, y de igual manera de parte de Juana Hernández. Que viva nuestra tradición, nuestra cultura y nuestro folclore, en la cual pues hemos presenciado
de la música al compás de la marimba, al intérprete magistral de los maestros de la marimba lineal del recordado Domingo Betancourt. Es el momento entonces en la cual ella se ubica en el lugar correspondiente, en el sitial de honor, ya pues con todo lo que será coronada e investida la nueva concejal Ixim Rey San Blas. Licenciada, a usted le corresponde, profe, a usted le corresponde hacer el llamado y también de darle la invitación a la nueva concejal Ixim, señorita Hilda Clemente Pérez García. Tenga bien con esa expresión, con esa inspiración que trae esta noche para darle la más cordial bienvenida a la nueva concejal Ixim Rey San Blas. Gracias, compañero Maximiliano. Claro que sí, con versos y con poesía vamos a presenciar una
Fuertes los aplausos. Agradecer a la participación de las señoritas y de las niñas acá presentes en el escenario. Y agradecerle también a los maestros de la música y al público presente por seguir acompañándonos en esta noche. Seguidamente seguimos con nuestra programación y corresponde en este momento el mensaje de la señorita Juana Hernández. Entonces, el tiempo es para la señorita Ucotzijal Pichín, periodo 2015-2016. Fuerte los aplausos. Ugushka, Ugushule, Chahawila, Chahutan, Mokasot Chahapirkan, Kamalpe Chilahutun, Reatun, Chukuhele, Kamalpe Chahatinamit Sampras, Helala Hali, Kutizare, Katinamit Sampras, Chukuhele, Tomar, Kutizare, Holohotunami, Ahohoma, Kaipa, Kaipa Ashbarti, Nan Karikata Wara, Shokaka Chechano. Chewa Chani, Sibalaki Kotikle Wanima, Sharma Shubamu Kuna, Shuaka Kuna Kaleni Mupantahi, Rewo Zihalishu, Resampras. Chewa Chani, Kimakyoshi Cheleahao, Kimakyoshi Chele Amarpeche Katinamit Sampras, Are Sebalani Shundowi, Shukuhe Chike, Rikamarpeche Nakakomon, Reatun, Rechel Hampish, Kimakyoshi, Shukuhe, Legoche Uchanin, Chike Tatnan, Shkayo, Rihoni Malak Tobanik Chue, Sharumar, Shikunik Shukawa Hunakalem, Kuyalak Lumaka na Shik Nuzul Bakashnatsi. Corazón del cielo, corazón de la tierra, mírenos, escúchenos, no nos dejes, no nos desampares. Alcalde municipal y su corporación, alcaldes comunitarios, a mi sucesora Hilda Clementa, a las hermanas mayas de diferentes lugares, a los de la marimba, televidentes, radioyentes, que nos ven y nos escuchan por medio de medios de comunicaciones, padres y madres de familia, público en general. Tengan a cada uno de ustedes una de las mejores noches. En esta noche mi corazón se llena de alegría por haber culminado los 365 días de mi reinado. Agradezco al Creador del universo que Él me permitió de estar representando dignamente a este bello municipio de San Francisco el Alto, recorriendo los 4 puntos cardinales de nuestra bella Guatemala. Gracias a las hermanas mayas por esa amistad brindada hacia mi persona, recuerdos que quedarán plasmados en mi corazón. Agradezco al alcalde municipal por su apoyo económicamente y moralmente, al alcalde comunitaria de San Antonio Fija del periodo 2015 al 2016 y los alcaldes actuales. Agradezco por el apoyo, especialmente a mi gente linda sanantoniense, por el apoyo brindado hacia mi persona el año pasado, pues nos estarán escuchando por medio de la radio, igual algunas personas que están aquí presentes. Especialmente gracias de todo corazón, pues hoy puede decir misión cumplida, pues le deseo éxito a mi sucesora Hilda Clementa
que representan dignamente a nuestro bello municipio de San Francisco el Alto, pues es muy bonito conocer los diferentes lugares de nuestra Guatemala, ya que cada lugar tiene un traje, tiene una costumbre y tradición. Pues en esta hora de la noche, muy feliz voy a decir, misión cumplida. Gracias, pueblo francisquense, la tierra del comercio. Y para cada uno de ustedes, que pasen una feliz fiesta patronal por medio de nuestro patrono San Francisco de Asís. Muchas gracias. Se despide de ustedes Juana Hernández, concejal Ixim, periodo 2015-2016. Muchas gracias. Como a Teogista, a Lista, de Sambrar, que actúa de la semana y los padres de Sambrar, de Dios a Sambrar. Así que yo pedí, para ver y en tomar, ahora va a tomar el momento que nos da el tiempo. Para dar el ministro, para seguir. Muchas gracias, Juana Hernández, por haber representado dignamente durante 365 días de ese cargo que le fue asignado, y ha llegado el momento especial para entregar el cargo y darle el honor a la señorita Hilda Clementa Pérez García. Por favor, maestros, de acompañar nuevamente con un son para la investidura correspondiente, ya que es el momento especial, el momento más importante en la cual la señorita Juana Hernández entrega su cargo esta noche. Quiero solicitar nuevamente el aplauso del público, de este público maravilloso que nos acompaña, y también pues, de los televidentes y radioescuchas. Les enviamos este saludo cordial. El acompañamiento de las reinas asignadas para hacer la investidura correspondiente. Juana Hernández se despide y asimismo hace la entrega correspondiente a su sucesora Hilda Clementa Pérez García. Es inolvidable esta noche para Juana, porque culmina su periodo, pero de igual manera entrega este cargo, digno cargo, también a una hija de San Antonio Sica, que desde bajo el majestuoso cerro Sancica, ella también va a representar durante 365 días al pueblo de San Francisco el Alto como representante de la belleza indígena. Por favor, señores autoridades, público presente, apreciemos esta gran presentación, este gran baile especial de la noche de entrega y recibimiento del cargo con concejal Ixim Rey Sambrar. Y a mí, como es canal de
de la serpiente emplumada, que como muestra de valor de la mujer maya, borde de color verde que refleja y expresa la naturaleza, la esperanza, asimismo un futuro mejor, un porvenir mejor. Esta alegría especial y esta noche importante es noche de fiesta, noche de alegría, esta noche de la mujer maya, de la mujer indígena francisquense. Juana Hernández representó dignamente a la mujer obrera, a la mujer analfabeta, a la mujer profesional, a las madres, a las comadronas, a las guías y líderes de San Francisco el Alto, que realizan y desempeñan un papel importante en la sociedad. Contemplamos en este momento y se hace la entrega del documento importante, donde consta las visitas que realizó Juan Hernández. Asimismo, pues el chamán que viene cortando en la cabeza ante el público, hoy es testigo de presenciar este magno evento y momento muy importante, trascendental. Un concejal Patachá está asistiendo también la princesa maya de Aldea La Esperanza, Totonicapán. Son las señoritas que asisten en este momento especial para la investidura de la nueva reina, un concejal Ixi Reza Bras. Javi, para decir, porque chaval, ni un mantric, ni un cholán, para que la turma la cataba, la canal, la catica, la mamá, saca que huye, saca que dolor, que la dolor, que guapu, que la dolor, me guapu, Shawaktik, Shabikitik, fue hecho el limit Sabras, que la loja, a Perechot, a Sakazón, a Kiakpas, a Pokui, Niemel Kinopal, Kiletum, Kinikom, Gadak, Chinajol, Chewaki, Chewa Oro, Momento, Arebut, Rikagani, Kukomor, Reple, Kubirbut, Ikolik, Kitoblik, Tuchilik, Chewaki, Lucas de Mal, Petrotimik, Rex Sabras. Un acto muy ceremonial, muy importante, que nos han legado y nos han dejado nuestros antepasados, que fueron hombres de caites, de pantalón de manta, de sombrero de petate, que caminaron en estas calles maravillosas de nuestro pueblo de San Francisco el Alto, pero que nos han legado esta gran cultura ancestral y que hoy nuevamente se da a conocer ante el pueblo, ante los jóvenes, las señoritas, ante los ojos del mundo, a través de los medios que transmiten en vivo, en directo, a todo color y a los oídos de quienes nos escuchan fuera de las fronteras de nuestra querida patria de Guatemala. Claro que sí, compañero, la cosmovisión maya definitivamente
inteligencia francisquense. Gracias, guapas. Gracias por su aporte, por darle un toque tan especial a esta gran actividad. Gracias por los aplausos, señores autoridades. Pues es enorme los acontecimientos en pleno desarrollo que se realizan en este instante. De hecho, vamos a dejar con ustedes a la licenciada Rosa para que ella pronuncie el siguiente punto. Gracias, profesora Lusturi. Como siguiente punto de nuestra agenda del día de hoy, tenemos una entrega de reconocimiento a cargo de la señorita Juana Hernández, que hace unos momentos era un concejal Ishum, ahora es ex concejal Ishum. Así que el tiempo es para ella. Fuertes los aplausos. Nuevamente, buenas noches a cada uno de ustedes. Necesito la presencia del señor alcalde municipal, Antonio Álvarez Maldonado. El presente reconocimiento dice de esta forma: Juana Hernández, su concejal Ishim, periodo 2016, otorga el presente reconocimiento al señor alcalde municipal Antonio Álvarez Maldonado, en agradecimiento por su apoyo que tuve en mi cargo en el reinado del concejal Ishim, 30 de septiembre de 2016. Recibe un pequeño reconocimiento. Es difícil decir que uno es el actor de todo eso. Aquí somos una familia, somos un equipo, somos una corporación, y detrás de la corporación municipal hay un equipo de diferentes personas que integran las dependencias de la municipalidad, y somos todos los que hemos llevado esto. Hija, que Dios te bendiga. Únicamente en nuestras palabras no existe un adiós, sino Juanita, las palabras son gracias. Gracias por haber representado a nuestro municipio. Gracias por todo ese esfuerzo hecho en favor de nuestro pueblo. Gracias porque quizás hubieron noches como estas en que únicamente tus padres te acompañaron y la bendición de Papá Dios. Gracias por todo ese sacrificio, y sabemos que tienes aspiraciones como persona, como mujer, que se colman, que se hagan una realidad. Que Dios te bendiga, y nuevamente vuelvo a reiterar, gracias, hija. Que Dios te bendiga, Juanita. Gracias por los aplausos. Necesito un representante de los organizadores de la Noche Cultural. Le han regalado un pequeño reconocimiento. Gracias por su apoyo. En esta noche, Juana Hernández, gracias por representar nuestro municipio durante 365 días del año. Durante ese periodo, usted fue la máxima representativa de la mujer francisquense. Con todo corazón,
Le agradecemos mucho, la apreciamos mucho, la queremos mucho y siempre le decimos que las puertas de la municipalidad están abiertas para usted, para su familia. La esperamos su visita, estamos siempre para servirles. Muchas gracias por representar nuestro municipio, que Dios la bendiga y desde ya le deseamos éxitos en sus quehaceres diarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Le deseamos éxitos desde ya y bendiciones sobre todo. Muy bien, corresponde entrega de reconocimiento a la señorita Juana Hernández, a cargo del señor Antonio Álvarez Maldonado, alcalde municipal. Fuerte los aplausos, por favor, para que nuestro señor alcalde municipal, nuestro líder, nuestra máxima autoridad, sea el encargado del reconocimiento. Adelante, señor alcalde. Muy amable, profe. Juanita, a nombre del pueblo de San Francisco del Alto y de la Comisión Municipal Ixim y la Corporación Municipal 2016-2020, otorgan este reconocimiento a Juana Hernández, su concejal Ixim 2015-2016, por su valioso aporte durante su reinado en las diferentes actividades socioculturales, contribuyendo así al engrandecimiento de nuestro bello municipio. San Francisco del Alto, 30 de septiembre de 2016. Quiero solicitar al público que todavía nos acompaña a brindar fuertes aplausos al señor alcalde municipal y a la señorita Juana Hernández, ahora ex concejal Ixim. Transmite este evento muy importante, este evento cultural, Cablevisión Pachá Canal 4 en vivo, Supercable Canal 7, Alfa Cable Canal 5, Radio La Raza 88.7, Estéreo Universal FM.com y asimismo Radio La Consentida 99.7 y diferentes medios que esta noche nos acompañan. Tal como presenciamos el ingreso de Juana Hernández a este estado de honor, a este lugar, a este recinto, engalanado por bellas señoritas y también con el aroma del olor a pino, olor a incienso, olor a pum. Asimismo, vamos a presenciar el egreso de la Corte de Honor y la señorita Juana Hernández, ex concejal Ixim. Ella se despide, se va con la misión, con la satisfacción del deber cumplido. Nuevamente, suplico a los maestros con el acompañamiento musical, tal como fue el ingreso. Ahora vamos a despedirla con fuertes y cálidos aplausos. Una gran experiencia, indudablemente, ha adquirido una gran experiencia al representar al pueblo de San Francisco del Alto, al representar la belleza de la mujer. Se va tal como había ingresado, pero se va seguramente con el corazón un poco nostálgico. También la tristeza por despedirse, pero también es más grande la misión cumplida, que ha cumplido, el trabajo que ha realizado, la labor que ha brindado en este periodo 2015-2016. Maestros, por favor, ya pues el acompañamiento a la señorita Juana Hernández. Mateo Shawel Ali, Shadeva, Katuslas Bali, Churchot, Churcolban, Churbalban. Neman, Nimna de Shademo, de Abuelambala, Naupal, Kakapik, Shadmi, Penim, Dinamit, Rekam Kishim Leu, Kakeva, Kapalamir, Rishko, Massage Park Dinamit, Pravanima, Massage Park Shoral, Massage Park Komon, Masri
Chawik, Chinochuan, Niklas, Manuel, Huertilimiento, Zambras. Está bien, todos que, Rizmone, Panik, Taya, Nimna, Tomo, Babas, Yobali, Che, Ubin Bek, Khan, Kiki, Kotmas, Kohe, Chamatios, Kot Hewateri, Kot Chubolman, Spamelu, Reinado, no Kot Civilógico, sino más político, Padre de Tambal. Se despide la señorita Juana Hernández Hernández. Ustedes testigos de honor, tanto el público presente, televidentes y personas radioescuchas, de haber entregado el cargo correspondiente a la señorita Hilda Clementa, que hoy ocupa el espacio en Sitiana y fue investida y coronada como un concejal Ishim para el periodo 2016-2017. Recordemos, hermanos mayas, del pueblo maya quiché, que el maíz es el cuerpo y la comida de nosotros los mayas. Es nuestro alimento, es nuestro pan cotidiano, es nuestro pan de cada día. Y por eso es digno de expresar a través de la belleza de la mujer como concejal Ishim. De la madre naturaleza que nos brinda los pilotos, de estos ricos y sabrosos elotes que precisamente estamos en esta época, de la madre naturaleza que nos da el sagrado maíz, que nos sustenta la familia, que es lo esencial en el hogar de cada familia francisquense. Gracias, Juana, gracias por representar, gracias por hacer este trabajo digno y humilde. Sé el ejemplo de las futuras generaciones, de los niños, de las señoritas, de los jóvenes, exhortándolos a mantener nuestra cultura, de no avergonzarse de nuestro traje, sobre todo de nuestro idioma. Mil gracias. Que Ajau, Ugushka, Ugushileu, te derrame ricas y abundantes bendiciones. Además, le Ajau Cuya, Retichival, Fabrical, Preacasleval. Agradecerle a los maestros de la música por el acompañamiento a la señorita Juana Ishim Ilau 2015 a 2017. Por lo tanto, vamos a dejarle el tiempo a la señorita Hilda Clemente Pérez García, ya que en este momento nos trae un bonito mensaje para cada uno de nosotros. Teman pere kami sabras pere banci. Ashwal kairar akhna ronohel bina kereta porar shobok chile. Injilshne tere akau kita kuyor monkelikla mutaslemar sharaman kunimla kikotem tuel kami shigame preklem ukozehal ishim. Kuyana nama kingashina hun ke oshim se parikoshna si. Alcalde municipal y su honorable consejo, señores de la marimbas, audiovisuales, padres y madres de familia, que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Hilda Clementa Pérez García, soy originaria de mi aldea de San Antonio Sija. En primer lugar, agradezco a Dios por mi vida que me ha brindado. En esta noche me siento feliz por llevar
gracias por ese bello mensaje y gracias por los aplausos. Muy bien. Muy bien, como lo decía, con el acompañamiento de bombas y cuetillos. Eso es la fiesta original de San Francisco el Alto. Muy bien, después de haber escuchado las palabras elocuentes de la nueva soberana, vamos a tener a continuación la intervención del poeta laureado Gaspar Ronaldo Gómez Juárez. Por lo tanto, vamos a recibirlo con calurosos aplausos, por favor, que en este instante también ya está listo, presto y dispuesto para dar su poesía, sus versos. Buenas noches a todo el público general y a apreciable reina indígena, Xipai Xin, 2016-2017. Y pido el honor de hablar. Este poema es dedicado para usted especialmente, con mucho cariño y amor. Dice así: yo te saludo, flamante soberana, por llegar a la cumbre de la elección. Tu cinta que te corona es el ladrón que embellece y ignorada, la más nueva de las reinas elegidas, la más hermosa coronada por un año. Y allá estás, orgullosa, en tu peldaño, donde van como tú las preferidas. Hoy comienzas a vivir tu gran reinado en un mundo de inacabables ilusiones, en un mundo de placeres y emociones que seguro como nunca habrás soñado, enmarcada entre damas y princesas. Como un sueño vas viviendo tu vida, exhibiendo tu majestuosa placentera, tu sonrisa que cautiva y embelleza. Igual el capullo de una flor nueva, flor de maíz, que resalta tu belleza como mágico puro. Muestras ya tu invidiable señorío frente al trono preferido. Gracias. Muy bien, gracias por los aplausos. También gracias por la poesía del poeta laureado Gaspar Ronaldo Gómez Juárez, por supuesto. Pero también es permitido que usted le dé un buen abrazo. Bueno, claro, y el beso respectivo, que es tan importante, vaya, pues, muchas gracias. Adelante, compañero Maximiliano. Claro que sí, profe, se le dio la autorización del abrazo, pero faltó el beso. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, distinguido poeta laureado, el beso correspondiente, varonil y caballerosamente. Oh, se apagó el público. Bueno, 18º punto del programa, entrega de reconocimiento a poetas laureados Gaspar Ronaldo Gómez Juárez, a cargo de la señorita Hilda Clementa Pérez García. Señorita, tenga la bondad de entregarle el reconocimiento correspondiente y amablemente, ya que él no quiso demostrar ese afecto, usted demuestre con un beso. Así dice: la Corporación Municipal 2016-2020, la Comisión de Autofijación, otorgó el presente reconocimiento a Gaspar Gómez
queremos decirles que estamos ya por finalizar este gran programa, pero antes de eso, los periodistas le preguntaron a un científico llamado Albert Einstein, de origen judío, nacido en Alemania, cuál era el arma para contrarrestar la bomba atómica, y él dijo: sugerí la mejor de todas, la paz. La paz es tan importante en nuestro país, que es lo que más soñamos en este país. Ya no más extorsiones, ya no más delincuencia, ya no más robos, ya no más asesinatos. Por lo tanto, le corresponde pronunciar